las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Rafael Fernández de Castro, nos pondremos al corriente con la llamada trama rusa en Estados Unidos, luego de que el exdirector del FBI acusara al presidente Donald Trump de entrometerse en la investigación sobre los posibles nexos de su equipo con el gobierno ruso. Y para terminar, junto con los consejeros electorales Benito Nasif y Ciro Murayama, vamos a concluir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de nuestras instituciones electorales de cara al 2018? Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Continúa el clima de tensión ocasionado por la llamada trama rusa en Estados Unidos, luego de que el jueves pasado el exdirector del FBI, James Comey, acusara directamente al presidente Donald Trump de pedirle que dejara de investigar los vínculos entre su equipo y el gobierno ruso durante su campaña presidencial. Mientras Trump recurre a los medios para negar rotundamente las acusaciones de Comey y aún no se descarta la posibilidad de que enfrente un juicio por el cargo de obstrucción de la justicia. Para discutir este tema está con nosotros nuestro amigo, nuestro colega Rafael Fernández de Castro, profesor del ITAM, especialista en Relaciones México-Estados Unidos y analista de Noticieros Televisa. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esta semana varios episodios también la comparecencia del Procurador General Jeff Sessions, ¿no? ¿Cómo ves? Yo te diría, mira, Leo, Washington está revuelto, siempre está en crisis y así va a ser con Trump, o sea, ya que nos acostumbremos a eso. Y la verdad es que yo veo dos salidas a esto. Sí. Una es el impeachment. Para que eso suceda, Leo, va a tardar tiempo y para eso tendrían que saltar del barco de Trump los republicanos, porque tienen clara mayoría en la Cámara Baja y para que proceda un juicio de impeachment tendrían ellos que votar a favor. No está ni cerca de eso, aunque la impopularidad de Trump esté muy alta, en 60%, tiene 35% de gente que lo apoyan duro, y mientras eso esté ahí, no va a haber problema. El otro escenario, Leo, me parece muy complicado y es que pudiera sobrevenir un ataque terrorista en Estados Unidos, alguna hecatombe, y entonces sí va a lograr Trump lo que quiere, que es lo que está demostrando, es no tener ataduras. Él lo que quisiera hacer un autócrata como Vladimir Putin, gobierna en Rusia, como Erdogan gobierna en Turquía, y eso, digamos, le daría seguramente esa fortaleza y eso, desde luego, afectaría enormemente a la democracia americana. Eso es lo que nos estamos jugando. Claro. Dos escenarios completamente distintos, uno Trump afuera, otro Trump tirano. En medio donde estamos, yo te diría, bueno, Sessions, el Procurador General, un lobo de mar. ¿Verdad? No dijo nada. Bueno, porque lleva cuántos años se pasó en el Senado, ¿no? 20, entonces 20, sabe cómo llegó a sus mares, cómo torear a sus propios colegas, ¿no? Llegó a sus mares, no dijo nada, cada rato decía, bueno, es mi privilegio el no tener que revelar mis conversaciones con el presidente, y no lo reveló. Y notas la división partidista, Leo. Por un lado, los republicanos termina justamente, y el chairman republicano del Comité de Inteligencia diciendo, a nosotros nos basta, con esto nos queda más que claro que usted no participó en esa posible colusión con los rusos. Y sin embargo, los demócratas se quedan muy frustrados porque dicen, este no dijo nada, este le echó tierrita. Y bueno, la verdad de las cosas es que Sessions es un lobo de mar, no dijo nada, pero ahí sigue la investigación y ahora lo que ya sabemos, y es muy interesante, que sí aparentemente ya está Trump mismo sobre investigación, y entonces eso ha hecho que Trump salga a decir, eso es un chiste, ¿cómo es posible que yo esté bajo investigación? Está muy incierto todo en este momento, pero no cabe duda que Mueller tiene que hacer su trabajo. Mueller es el fiscal general, el fiscal especial que nombró él, su procurador, porque el procurador Sessions está recusado para ese este lo nombra tema, ¿no? Rosenstein, el número 2, el subprocurador general de justicia, y evidentemente tiene todas las tablas, Mueller. ¿Por qué? Porque ya fue director del FBI, porque es respetado, pero esas investigaciones tardan. Ahora, la semana pasada hubo chismes, rumores, que como tú sabes, en esta presidencia de Trump se han vuelto, pues... Cosa de diario. Bueno, siempre en Washington, ¿no? Pero ahora magnificado, precisamente de que iba a correr Trump a Sessions. Así es.
se habló de eso y de que iba a correr a Mueller. Así es, las dos. Aparentemente él ya no está muy contento con Sessions. Sí. Aparentemente él siente que su abogado, no es su abogado, es el abogado de la nación, pero es una gente muy partidista. Sí. Y a mí me parece que Sessions quiso venir al Congreso justamente para, o bien para congratularse y quedar bien con Trump, o para demostrar que no hay problema entre los dos. La verdad es que, bueno, él está recusado, es decir, no puede participar en el tema más importante de procuración de justicia de Trump, su gran escándalo, que es la intervención rusa, que ya sabemos que sucedió, lo que no sabemos, lo que no está claro, y yo estoy seguro que sí hubo cierta colusión republicana con los rusos. En todo caso, se dijo esto, me parece que ya salió al paso de estos sesios, pero algo muy interesante, Leo. Hay 12 abogados en la Casa Blanca en el tema de Rusia. Sí. Todos están con la daga de fuera para que pase por ahí. De veras, es un ambiente muy descompuesto, pero eso es justamente lo que Trump... Eso es su naturaleza. Él siempre tenía decenas de demandas abiertas. No le apena, no le quita el sueño. ¿Tiene buenos abogados? Muy buenos abogados. O sea, él mismo ya contrató abogados para este tema, ¿no? Y están bien coordinaditos, y ya son 12, o sea, el número, y hay una docena de abogados ahí, es increíble. Entonces yo te diría, pues un Washington muy descompuesto, pero muy al estilo de Trump. Él fuerte, todavía muy fuerte con sus correligionarios, pero en todo caso, decía el otro de Luis Videgaray, el sábado estuvo ahí en el ITAM y decía, dijo una cosa que me llamó mucho la atención, dice, siempre estamos a un tuit de una crisis. Y así es, con este Trump estamos a un tuit de una crisis. Ahora, dime una cosa, en la medida en que el presidente está metido en la trama rusa, 12 abogados, los medios de comunicación sobre de él, el Congreso, etcétera, ¿cuáles son las posibilidades de sacar adelante su agenda legislativa? Obamacare, desde luego la reducción de los impuestos, la desregulación, y ahorita quiero hablar del TLC, pero ¿qué posibilidades hay de un presidente concentrado en una cosa de sacar la otra cosa? Afortunadamente, Leo, va tremendamente mal. Tremendamente mal porque no está ni siquiera utilizando el aparato de Estado. Únicamente ha nominado, de 500 que él tiene que nominar más o menos, ha nominado como a 70. Hay como 50. O sea, todos los departamentos, todas las secretarías de Estado tienen ya, digamos, al secretario y no tienen a los de abajo. El secretario de Estado Tillerson, él está en el 7º piso y todos los secretarios no existen. Entonces no está utilizando esto. Y se está diciendo mucho, por ejemplo, con lo mal que está saliendo Obamacare, que ya lo deshicieron y fue el avance social más importante en Estados Unidos desde las épocas de Lyndon B. Johnson, eso está hecho pedazos. No lo ha reemplazado, pero ya lo hizo tirones. Bueno, ya pasó una primera, digamos, ley que reemplaza el Obamacare, que pasó por la Cámara de Representantes, pero está atorada en el Senado, ¿no? Entiendo. Y no va a ser fácil que pase. Entonces, eso habla de que ya muchos republicanos están pensando que en el próximo año que hay elecciones van a perder la Cámara Baja. Eso sería funesto para ellos y para sus aspiraciones. Pero en todo caso, no está gobernando. Eso le puede traer que lo abandonen los republicanos. Y yo te diría... No está haciendo agenda, no está gobernando, está en las broncas de siempre, pero esas broncas le gustan a sus correligionarios. Y a él. Y a él le encanta. Él está en lo suyo. Es bueno para esto, es un bully y con una energía de caballo, no duerme. Hay muchos reportajes que, bueno, ya trajeron a la pobre de Melania a la Casa Blanca porque él estaba muy solitario. Y a Barron. Así es, a su hijo, efectivamente. No, bueno, de hecho, he empezado a leer muchos artículos donde dicen que empiezan también a analizar si no es un tipo desequilibrado emocionalmente, porque si ese es el caso, pueden invocar la enmienda número 25 para sacarlo por esa vía. Y uno de los temas que he leído últimamente es la falta de sueño, que, o sea, ya ves que se especula de todo, pero ahora empiezo a leer que el problema es que como no duerme, pues está desequilibrado Lo que sí sabemos es que duerme muy pronto, muy poco. Muy poco. Al contrario, duerme muy tarde. Y ve mucha televisión. Y se encierra, a ver, ya tiene pantallas por toda la Casa Blanca, es terrible. Y la verdad las cosas, un tipo que se alimenta de Fox News, de su ego, es terrible. O sea, lo que estamos viendo es impensable. El enemigo está adentro. Por eso Angela Merkel ya lo descartó. Por eso se nos va a decir, los europeos tenemos que tomar el futuro en nuestras manos. Me parece que ese es el mensaje que los mexicanos necesitamos tener claro. En el tema del Telecán. A ver, eso entrémosle, ¿no? Mira, yo veo, te diría,
México definitivamente, y Alfonso Guajardo, el equipo negociador mexicano de tratados internacionales de comercio, está muy preparado. Acaban de hacer una práctica negociando el Tratado Transpacífico, hicieron una práctica porque realmente fue negociar un NAFTA Plus, un NAFTA actualizado. Sí. Yo no le veo ningún problema a la parte técnica de la negociación, pero le veo enormes problemas a la parte política. Es inconcebible que Trump se va a coartar, que Trump va a ser disciplinado. Si nos tuitea, ¿qué vamos a hacer? Sí. La relación México-Estados Unidos siempre ha tenido muchas fricciones porque tenemos muchos temas. Yo me acuerdo mucho en la negociación del Telecán. Hubo un grave problema, por ejemplo, de repente vino la DEA en 1991, secuestra a Humberto Álvarez Machaín, el que había sido el doctor que veía que no se les muriera la gente camarena cuando estaban torturando, y eso provoca una gran fricción bilateral. ¿Cómo vamos a estar negociando con un país que al estilo Rambo se llevó a este cuate? Se rompe la soberanía y se lo lleva a fuerza. Y ahí, ¿qué hace? Carlos Salinas de Gortari despacha a Córdoba, su coordinador de asesores, va al Departamento de Estado, ve a Robert Selleck, que era el brazo derecho de Jim Baker, un poderoso secretario de Estado, y separan las cosas. No podemos pararlo ahora, Leo. No hay manera. Políticamente yo no le veo viabilidad, aunque sí hay mucha viabilidad económica, y me parece que entre más tiempo pase, los intereses de México en Estados Unidos, nuestros aliados naturales, que son los empresarios, esas decenas de miles de negocios que hacen muy buen negocio con México, van a salir a cabildear, como ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ahora, me decían, y las fuentes de la Secretaría de Economía, que ellos están listos, y yo coincido contigo, son gente muy capacitada, está lista, tienen las carpetas, en fin. Nada más que hay un pequeño problema, Rafa. No sabemos qué demonios van a querer los estadounidenses. La negociación empieza el 16 de agosto y es al día de hoy que ni siquiera se sabe, porque es parte de las grillas y del estilo de gobernar de Trump, ¿con quién se va a negociar? Si con Lighthizer, que es el US Trade Representative, o con Ross, que es el secretario de Comercio. Y al parecer están peleados entre ellos. Y ya sabemos, mira, ahí me parece, por procedimiento se metió la carta el 18 de permiso mayo al Congreso el 18 de mayo, entonces a más tardar el 18 de julio, a los 2 meses, tendrá que haber una indicación de cuáles son los objetivos de la negociación por parte de Estados Unidos. Antes de que se cumplan los 3 meses, tienen que mandar alcances, digamos, de la negociación. Tienen 2 meses, o sea, a las 2/3 partes del proceso. Entonces, ahí vamos a entender bastante. Además, ya al representante comercial hace 3 semanas lo ratificaron. Ahora bien, ahí es muy claro que lo que les está gustando a ellos, a los dos, es lo que se llama, digamos, un manejo de comercio, no un comercio libre. A eso no deberíamos entrar. Si por ahí van las cosas, México tendría que pintar su raya, porque entonces sería que, bueno, pues el tema del azúcar lo negociamos así, el tema del cemento lo negociamos así, y eso sería funesto, eso acabaría con el libre comercio. Entonces vamos a ver qué dicen, y en todo caso, pues los tiempos, digamos, no están nada fáciles, porque en México ya llegaron los tiempos políticos, y yo no me imagino, Leo, ya en el otoño o en la primavera, en plena negociación, una barrabasada de Trump que la va a hacer, que no venga una respuesta muy fuerte de un México ya en tiempos políticos. Entonces, políticamente hablando, yo soy muy pesimista, veo inviable la negociación del Telecán, lo digo abiertamente. Ahora, yo he estado más optimista, pero con cautela, después de ver la carta de Lighthizer y ver, como tú dices, la movilización de los intereses pro-mexicanos en Estados Unidos. Pero sí hay un factor que me preocupa a mí, Rafa, que es en este contexto de debilidad del presidente Trump, que para, digamos, adquirir popularidad frente a su base social, vaya a agarrar el TLC y vaya a decir, pues yo ya no lo negocio y nos salimos del Tratado de Libre Comercio. Siempre lo puede hacer. Es facultad del presidente poder hacer eso, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir es que la amenaza del TLC sigue ahí. Ahí sigue, por eso digo, políticamente y con lo que ya hemos aprendido de la personalidad de Trump, yo le veo muy poca viabilidad. Porque efectivamente para este es muy sencillo. ¿Le ves poca viabilidad? Muy poca viabilidad a la negociación. A la negociación. A la negociación. O sea, ¿tú crees que va a acabar el TLC y nos vamos a pasar a las reglas de la OMC? Yo considero que políticamente, con lo que he visto de Trump, veo inviable una negociación que llegue a buen término. Porque, insisto, siempre estamos a un tuit de una crisis. Y además, como están las cosas en Washington, y eso lo dice Videgaray, no te lo estoy platicando yo, dice, como hay
hay tan poca coordinación o tanta descoordinación, resulta que tenemos que hablar con todos varias veces, con todo el equipo. No se coordinan entre ellos. Sí. Y ya sabemos que Trump le hace caso al último que habla con él. Porque es un tipo que no tiene principios y me parece, digamos, que por más que lo cabildeen los intereses de México, es un tipo que no reconoce ataduras, es un tipo sin principios, es un tipo siempre actuando, que siempre quiere ganar a la buena, a la mala, en lo pírrico o en lo que no. La veo, en serio, política y personal, y en términos de personalidad es muy difícil. Fíjate, Leo, te comento algo. La estrategia mexicana en los últimos 25, 30 años de relacionarnos con Estados Unidos, lo más importante era personalizar la relación en el Ejecutivo. Sí. Es decir, la verdad, con los últimos 4 presidentes, qué bien se llevaban los mexicanos. Empezó con Salinas. 100%. Y las entrevistas presidenciales eran el pivote de los cambios y de las mejoras. El Telecán, la iniciativa Mérida, el acuerdo fallido migratorio. Y ahora Trump rompe la estrategia por el centro, no nos podemos relacionar con él. Entonces tenemos que reaprender a relacionarnos con Estados Unidos y regresar, digamos, a lo que es Estados Unidos, una política muy fragmentada, a ir con el Congreso, a ir a los distintos centros de poder, porque en la Casa Blanca no se puede, pero lo veo francamente difícil. Ahora, déjame decirte, porque el gobierno mexicano ha dicho que la negociación, toda la negociación va a ser en paquete, no va a ser compartimentalizada como antes. Tú lo decías con lo que ocurrió con Salinas, ¿no? De que, bueno, lo de Álvarez Machín lo dejamos en la Secretaría de Estado. Es hacerlo por compartimientos. Exacto, ¿no? Exacto, por paquetes, ¿no? Seguridad por acá, migración por acá, drogas por acá, comercio por acá, frontera por allá. Lo que ha dicho el presidente Peña Nieto y su canciller Luis Videgaray es, no, a ver, va a ser en paquete todo está sobre la mesa. Entonces, si tú te pones rudo en el tema comercial, pues yo me voy a poner rudo en el tema de seguridad. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta estrategia? Que está errada la estrategia. ¿Sí? Te voy a decir una cosa. A este Estados Unidos, nosotros cooperamos con Estados Unidos en materia de seguridad, Leo. ¿Por qué? Por principio. México impide el paso de terroristas y México cuida la frontera norte. Nuestra frontera norte, su frontera sur. ¿Por qué? Por principio. Porque México, está en los intereses de México que no sea afectado a Estados Unidos. Sí, no, imagínate que entonces, se les pase un terrorista. Terrible el jugar con eso. Me parece, digamos, poco sensato jugar con eso. Pero no te fortalece, Rafa, como país decir, a ver, tú me aprietes por acá, pues yo te aprieto por allá. Pero una cosa, Leo, es decir, a ver, la coladera que tengo para migrantes en tránsito, a lo mejor abro los espacios de la coladera o pongo menos esfuerzo en deportar a los centroamericanos. Eso lo podríamos hablar con ellos. Pero hay ciertos temas, cuando hablamos de seguridad, puede eso implicar terrorismo y no debemos de jugar con eso, Leo. Mira, y eso les importa mucho. Tú que estuviste ahí involucrado en eso, lo sabes perfecto. Ese sí es un tema importantísimo, para México, pero sobre todo para ellos. Para los dos, Leo. Es que los mexicanos, y este gobierno tiene que entender, el gobierno de Peña, que el terrorismo internacional nos afecta a todos. Somos parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos, de la esfera estratégica de Estados Unidos. Me parece que no debemos de jugar con eso. Jeffrey Davido, amigo mutuo, él así me decía, mira, Rafa, que con eso no juegue México, porque entonces los que no quieren a México en la Casa Blanca van a salir a decir, vamos a darle duro a México porque realmente no es nuestro aliado. Tenemos que refrendarle a Estados Unidos que ante todo somos aliados en este tema, en los temas de a de veras, y sí podemos jugar con ciertas cosas, como con los centroamericanos, pero en el principio, digamos, del terrorismo y de lo que nos afecta mutuamente, no ayudamos por Trump, ayudamos por convicción nacional. En conclusión, Rafa, pues esto se está deteriorando, debilitando. Ese es el grave problema de Trump. Y ya es lo que nos debe preocupar, no que salga o no el Telecán, sino que nuestro socio y gran aliado Estados Unidos, sobre todo gran socio comercial, se está debilitando enormemente. La democracia estadounidense, esta gran democracia que tanto han presumido, que ha sido, digamos, el gran modelo del mundo, se está debilitando. ¿Tú crees? Ese es otro tema para debatir, si te parece. Porque yo creo que al revés, yo creo que hemos visto una democracia que ha funcionado los contrapesos en Estados Unidos. Mira, ¿no te parece? Hay por ahí un artículo fascinante de Levinsky, este politólogo de Harvard, que dice las democracias retroceden
y la democracia americana tiene buenas posibilidades de retroceder. Esperemos que no sea el caso. Pues armemos ese debate, ¿no? Porque yo creo que ese trasciende el tema de Estados Unidos, tiene que ver con Occidente y desde luego con México, ¿no? Eso tiene que ver con nuestros valores, exacto, con lo que somos, con la democracia liberal, ¿no? Con el orden liberal de la posguerra. Así es. Que es lo que está en juego finalmente, porque el enemigo de ese régimen está dentro de la Casa Blanca y se llama Donald Trump. Pues bueno, es un gran debate, pues lo armamos. Gracias, Rafa, por haber venido el día de hoy. Buenas noches. Gracias a Rafael Fernández de Castro. Vamos a regresar ahora con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para debatir el tema de la semana. Bueno, estamos de regreso y pasamos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy concluimos. Es sobre el desempeño de nuestras reglas e instituciones en las elecciones pasadas, cómo podrían mejorarse, qué nos depara para la sucesión presidencial del 2018. Y hoy vamos a concluir con este tema con, me parece, pues, un actor que es fundamental en esto para ver su perspectiva, que es la perspectiva del Instituto Nacional Electoral. Y están con nosotros dos de sus consejeros, Benito Nasif. Benito, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Y Ciro Murayama. Ciro, ¿cómo estás? Bien, gracias, Leo, buenas noches. Pues les ha caído durísimo, ¿no? O sea, quiero decirles que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana este tema y digamos, el consenso en las mesas es que está debilitada la autoridad electoral, que ha sido omisa, que hemos regresado a las épocas del fraude, que estamos regresando a los años 80, cosas que se han escuchado durante esta semana y desde luego desde la semana pasada a raíz de las elecciones del Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Ciro, supongo que tú también las has de haber escuchado, ¿no? Sí, continuamente y de forma directa, sí, además. Y creo que nuestro trabajo es hacernos cargo de esas críticas, pero también tratar de separar la paja del trigo y de dar, como autoridades que somos, una explicación. Sí. Es llamativo, para empezar, que tuvimos 4 elecciones ordinarias y solo 2 son parte del debate, aunque el papel del INE fue prácticamente el mismo en los 4 estados, y lo que hace la diferencia, creo yo, pues es el resultado tan cerrado y favorable al partido del gobierno en Edomex y Coahuila, y eso pues nos señala que las elecciones cerradas que gana el gobierno siguen siendo materia de polémica, impugnación, descrédito, y pues eso no es un problema solo de la autoridad, creo que tiene que ver en parte con la cultura política. O sea, si hubiera ganado la oposición, aunque sea por un margen estrecho, ¿no hubiéramos tenido esta polémica, Ciro? La evidencia en otras elecciones muestra que así ha sido. Ahora pues nosotros nos tenemos que preparar para cuando tocan los escenarios complicados y dar las explicaciones pertinentes. Yo he de decirte que estoy viendo algunas afirmaciones que realmente no se corresponden con lo que vimos. Se habla de elecciones de Estado, sí, de fraude general. Yo entiendo el fraude como alterar el resultado que la gente depositó en las urnas y trastocarlo. Modificar resultados. Esas pruebas no las hemos visto. No me parece que estemos ante elecciones de Estado. Todos los partidos tuvieron los derechos que la Constitución y la ley les otorgan, financiamiento público muy abundante. Nada más en las 4 entidades donde hubo elecciones son más de 1,300 millones de pesos a los partidos políticos contendientes, más los 4,000 que tienen sus comités ejecutivos nacionales, más de 5,300 millones de pesos para presentarse competitivos a las contiendas. De esos, el 60% de esos recursos fue para partidos que no se aliaron con el PRI ni que son el PRI. Tuvieron nada más en el Estado de México 644,000 spots de radio y televisión, sí, es decir, más de 500,000 de impactos para que los candidatos de todos colores se acercaran a la ciudadanía. Estuvieron presentes en las 18,000 casillas del Estado de México los representantes de los distintos partidos, es decir, tenemos una secuencia de garantías para todos los actores que sin duda pues no nos acercan en lo más mínimo a elecciones de Estado. Y sin embargo, Benito,
a pesar de lo que dice Ciro, hay la idea, o déjame ponértelo así, el comportamiento de los actores políticos es contingente al resultado. El viejo problema de siempre, Benito. Es correcto, Leo. Las dos elecciones que son materia de esta controversia, que es Estado de México por un lado, Coahuila por otro, son elecciones en las que hace 6 años el partido que ganó, el candidato que ganó, ganó por más de 60 puntos porcentuales la elección. Sí. Hace 6 Tanto años. en el Edomex como en Coahuila, el PRI arrasó. Arrasó hace 6 años. En esta elección, en el Edomex, es donde más se cierra o más cae, quiero decir, El PRI. el candidato del partido gobernante, ¿sí? A 34 puntos porcentuales, más o menos. Es una elección que se decide pues, por 3 puntos porcentuales o menos. Lo mismo ocurre en Coahuila, donde el PRI y su coalición pierden un poco más de 20 puntos porcentuales y la elección se cierra a menos de 3, aunque en este caso con 38 puntos porcentuales gana el candidato del partido gobernante. Entonces, todos estos datos contradicen la idea de que hubo un retroceso. Tenemos elecciones mucho más competitivas que las que tuvimos hace 6 años. ¿Sí? Lo que sí tenemos es mayorías muy grandes que pierden la elección. Ese es el tema, claro. Nuestro sistema las genera y lo vemos cada vez más en elecciones locales. Y la mayoría queda enojada. Exactamente. Así es. Esa es la parte del resultado que arroja nuestro sistema de grandes mayorías perdedoras, particularmente mayorías a favor de una alternancia, ¿sí? Que no la consiguen. Cuando tienes el cambio, la actitud de la opinión pública y la actitud de los partidos políticos es diferente. Sí. Pero en estos, por ejemplo, como tuvimos en Oaxaca, el año pasado, ¿sí? Es una elección en donde el ganador ganó con 32 puntos porcentuales. Correcto. Pero ¿sí? Se produjo la alternancia, se produjo el cambio, al menos una de las alternativas de alternancia y cambio ganó, cuando hay una gran mayoría a favor del cambio en el partido gobernante. Ahora, yo sí he dicho que sí hubo un retroceso y les voy a decir cuál me parece que es un retroceso, los resultados de Coahuila. Me parece que lo que vimos en Coahuila, Ciro, Benito, sí es una cosa que no veíamos desde hace mucho tiempo. Es decir, sale un conteo rápido donde se traslapan los intervalos de confianza, pero sale arriba el candidato de Coahuila. El PREP se para en 72%. Y vaya, a mí lo que me pareció muy frustrante es que del domingo que estuvimos transmitiendo acá hasta el jueves en la noche no hubo resultados. Ciro, en un estado que tiene 2 millones de personas en el padrón, creo que votó el 50 y tantos %, es decir, 60%. 60%. Estamos hablando de 1.100.000 votos, más o menos, ¿no? Los que. ¿Cómo es posible que no hayan contado votos entre el domingo y tuvimos que enterarnos hasta el jueves? ¿No es un retroceso eso, Ciro? A ver, yo creo que hubo un mal desempeño del PREP, quedarse con el 72% está por debajo de lo que suele tener los programas de resultados electorales preliminares. El conteo rápido dijo una cosa que me parece importante, a pesar de que en efecto, analizando con cuidado cómo se estimaron los intervalos, había en esa estimación una ligera ventaja para el candidato de Acción Nacional. Pero la conclusión más importante que dieron los técnicos del Comité de Conteo Rápido de Coahuila y que transmitió la presidenta la propia noche del domingo, madrugada del lunes, fue: esto está tan cerrado que con conteo rápido no se puede conocer al ganador. Hay que ir al 100% de las actas a ver qué ocurrió. Lamentablemente nuestra legislación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, te manda hasta el miércoles siguiente a la elección para que inicie el cómputo oficial. Yo creo que eso genera incertidumbre, vacíos de información, pero está en la ley. O sea, el propio Instituto Electoral de Coahuila no pudo empezar a abrir los paquetes antes con los partidos y a contarlos en sesiones de los consejos municipales y distritales, porque hubiera sido causa de nulidad. Pero se habla, por ejemplo, de paquetes abiertos en el... Eso es muy interesante. Mira, hubo
3 paquetes que fueron asaltados, 3 casillas que fueron asaltadas en Coahuila. Sí. De las más de ¿3 de cuántos? 3.600 casillas, 3 fueron asaltadas y sus paquetes robados. Sí. El domingo 4, rápidamente se interpusieron las denuncias penales, 2 en Acuña y otra en San Juan Sabinas. Sí. Pero te queda pues todos los demás. De esos, en esas casillas, la oposición tuvo representación en el 99.14%. Solo en 31 casillas no hubo representantes de la oposición. Bueno, los partidos tienen las actas de escrutinio de esas más de 3.500 casillas. Una a una se les entregó esa noche. Si después ocurrió alguna alteración de paquetes en el momento en que se transportó, mientras estuvieron guardados en la bodega, las ellos originales, pueden decir digamos, con toda facilidad, no hay que demostrar aquí cuestiones científicas complejas, es decir, a ver, yo tengo mi acta, así se votó en la casilla y después hay un resultado alterado, está casilla por casilla el resultado en el cómputo. Vamos a ver cuál es. Es la hora, Leo, a semana y media de la elección que no nos han presentado una sola acta que muestre esa evidencia. Yo creo que quien le comunica a la opinión pública que hubo un fraude electoral y se trata de partidos políticos nacionales con muchos recursos públicos para tener abogados, representantes en las casillas y demás, sí tendría la obligación de ofrecer pruebas, de sustentar sus dichos ante la opinión pública, porque es muy peligroso dinamitar la credibilidad de los procesos electorales. Hay cientos de miles de votos de ciudadanos de Coahuila y si se dice se robaron los votos, eso es un crimen electoral. Claro. Ahora, y hay que probarlo. A ver, Benito, en estas épocas del internet y los teléfonos inteligentes y este sistema de votar con papel y el conteo hasta el miércoles, etcétera. Perdón, yo lo decía el otro día en un artículo mío, en Brasil, un país de 200 millones de electores, ¿no? En la noche dan resultados oficiales de la elección. ¿Por qué en México no podemos tener eso? Bueno, entre otras razones porque la ley no, por eso. así lo dispone, ¿no? Nosotros no podemos innovar en el Instituto Nacional Electoral al margen de la ley. Estoy de acuerdo contigo, pero sí habría las condiciones para mejorar esto. O sea, la tecnología está ahí. Por eso, es que es increíble que votes países, el domingo, ¿no? Y el jueves en la noche no sepas los resultados. Eso es motivo de sospechosismo. Pero yo creo que no es y un entiendo problema. que es la ley, entiendo que es la ley y ustedes están obligados a cumplir la ley. Pero la ley es absurda en este caso, ¿o no? Y al mismo tiempo, como decía Ciro en su intervención anterior, la ley ofrece un número de garantías muy importantes y muy eficaces a los partidos políticos, a los contendientes, para que los resultados electorales, ¿sí?, se produzcan delante de ellos, puedan observarlos desde que se empieza a hacer el escrutinio y cómputo de los votos en la casilla hasta en los recuentos que se hacen en los cómputos distritales y con posterioridad, porque todavía esto no ha terminado. Bueno, se paró la oposición, hay que decirlo, del conteo distrital. Eso es otra cosa que hace mucho no veíamos, Benito. Claro. Estamos de acuerdo. Renuncia a una garantía importante porque es la posibilidad de pedir que se abran paquetes específicos, se vuelvan a contar. Se abrió casi el 85% de los paquetes electorales en los recuentos en cómputos distritales, Leo. Y todavía en la fase judicial que sigue con posterioridad a los cómputos distritales, pueden impugnar casillas específicas y presentar sus agravios ante el tribunal. Tenemos un sistema muy generoso de garantías para los contendientes. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes y sin embargo, como la mayoría pierde porque gana el candidato, la minoría más grande, entonces el 70% del electorado queda descontento, pues se vuelve creíble, Ciro, Benito, el mensaje, el discurso del fraude. Pero mira, precisamente porque llegamos a un escenario de mucha pluralidad política, de fragmentación del voto, donde ya no hay una sola fuerza, es más, ni un solo candidato, por carismático que sea, que logre superar el 30 y tantos % de la votación, es que necesitamos que los procedimientos para contar los votos sean muy claros e incluso, yo creo, para exigir
una conducta más responsable de todos los actores políticos. El domingo no se habían acabado de contar los votos y tú ya tenías como 6 autoproclamaciones de candidatos triunfadores a las gubernaturas. No iban a alcanzar gubernaturas que repartir. Tenemos Entonces, la mejor democracia en la que todos ganan. Sí, mira, si fuera una fiesta infantil, pues a todos los niños, aunque pierdan, les das dulces. Les das un... Pero aquí estamos hablando de adultos, de maquinarias políticas muy potentes, que son los partidos políticos, que están disputándose el poder público, que están solicitando el voto de la ciudadanía y que luego tienen un comportamiento altamente irresponsable. Pero frente a eso no hay ley, ni autoridad, ni árbitro electoral pero yo que creo pueda... Que justamente en un contexto de alta irresponsabilidad, de mucha fragmentación del voto y también de esto que ahora se llama la posverdad, es muy importante acudir a los hechos. Sí. Ver qué se está probando y qué no. No irnos solos con los dichos, sino con los datos, facts. Sí. A ver, ¿cuáles son los paquetes que se alteraron? ¿Dónde están las casillas que se manipularon? Tienes las pruebas, tienes todas las actas de las casillas, dinos cuál es. Si no lo haces, simplemente estás inyectando una humareda a la respiración pública sin ayudar a limpiar las cosas. Es más, si se cometió algún atropello, la mejor manera que tiene la oposición de ayudarse en su causa, de reivindicar algún resultado, es presentar esas pruebas. De verdad que exigirles esas pruebas no es atacarlos, aunque lo han dicho. Es incluso solicitarles que ellos sean más contundentes en su propia defensa. Ahora, esa humareda de la que habla Ciro Benito, pues acaba prendiendo en la pradera, mano, ¿no? O sea, es más... No tienes que presentar pruebas. En la posverdad precisamente hay realidades alternativas. Sí. Y en esa realidad alternativa los hechos valen gorro. Eso es lo importante de la fase a la que entramos. Tienen que pasar de los dichos a las pruebas. En la fase judicial, donde van a impugnar aspectos específicos de la elección, tienen que traer las pruebas en la mano. Y los magistrados en los tribunales electorales locales primero y luego Pero luego sale ahora... Pues sí, Benito, pero luego sale el discurso de que no, pues en realidad vamos a la FEPADE, vamos con el INE, vamos al tribunal, y como ustedes son parte de la mafia o parte de las instituciones vendidas, etcétera, pues eso no sirve para nada. En realidad ya hubo fraude y ustedes son parte del fraude. Pues... Creo que ante eso lo que puedes mostrar es qué garantías tienes de que eso no puede ocurrir. Sí. Y repetirlas una y otra vez, Leo, para que la gente lo tenga claro. ¿Sí? Las elecciones las hacen nuestros vecinos que se seleccionan al azar y que conforman las mesas directivas de las casillas. Ellos reciben la votación acompañados de los representantes de los partidos políticos, que como mencionó Ciro hace un momento, pues unos más que otros. ¿sí? Eso depende de la estructura del partido, de su capacidad, pero en el 100% de las casillas hay al menos representantes de 2 partidos políticos. Sí. No, bueno, a mí no me tienen que convencer en eso. Yo creo que la credencial de votar con fotografía y la insaculación, ¿no? O sea, es decir, el sorteo de los ciudadanos y la representación de los partidos políticos es lo que hace, lo que garantiza que toda la jornada... la organización de la elección desde su fase preparatoria son decisiones que se toman en mesas donde participan los partidos. Y si los partidos pero luego te la patean. Inconformes, pueden recurrir al tribunal. Pero luego te la patean. Es que tengo que hacer una pausa. Permanentemente. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con Benito y con Ciro. Estamos hablando de las reglas e instituciones de nuestra democracia electoral. Regresamos en un momento más.
Regresamos con Ciro Murayama y Benito Nasif, consejeros del Instituto Nacional Electoral. Estamos revisando las reglas, las instituciones electorales rumbo al 2018. Tengo muchísimas preguntas y espero que puedan venir, sobre todo a la luz de lo que viene en el 2018. Ya saben que aquí siempre se les ha abierto las puertas para que el árbitro explique su postura. Pero hay una cosa que si yo fuera ustedes estaría muy preocupado, Benito, que es el tema de lo difícil que se ha vuelto contar los votos. Esto que ocurrió en Coahuila, donde tenemos evidencias, me contaban, de ciudadanos, vecinos, ¿no?, que son los que organizan la elección, que a la 1 de la mañana dijeron, oye, yo ya no puedo más, yo mañana trabajo. Yo no entiendo nada esto del conteo. Había más de 120 opciones por las que se podía votar por el candidato del PRI al haberlo lanzado 7 partidos, en fin. Eso lo multiplicas, eso potencialmente en el 2018, Benito, puede ocurrir y podemos ahí sí tener una crisis de conteo de votos por la sofisticación de lo que está ocurriendo en el términos de las alianzas, etcétera. ¿No les preocupa eso? Sí nos preocupa, Leo, Qué aunque bueno hay que aclarar que Coahuila es un caso especial. ¿Sí? Y es un caso especial porque tiene un número alto, inusualmente alto, de partidos locales que juntos con los nacionales, creo que el número se eleva a 16 partidos, más las candidaturas independientes. Pero eso puede ocurrir en el 2018 en los 30 estados donde va a haber elecciones locales. No hay tantos partidos locales como los hay en Coahuila en las otras entidades, ¿no? Pero ciertamente es un detalle que tenemos que cuidar. Lo tuvimos, por ejemplo, en Veracruz también, donde había combinaciones de votos válidos que se multiplicaban hasta por más de 30, ¿sí?, y que tenían que registrarse en el acta. El problema con eso es que genera una carga excesiva para el ciudadano. Desde luego. Que no es un profesional de la materia electoral, porque nuestro modelo es un modelo de elecciones ciudadanas, donde son nuestros propios vecinos o nosotros mismos los que nos sentamos detrás de la mesa de la casilla a recibir a la gente y luego en la noche hacer el escrutinio y cómputo y contar las actas. Creo que tenemos que buscar maneras de reducirle esa carga al ciudadano, simplificarle su trabajo. Y es algo en lo que... ¿Se puede? Se puede, sí. ¿Y están trabajando en eso? Y estamos trabajando en ello. Bueno, porque sí, eso, viste el acta de Coahuila, ¿no? Mira, era de postdoctorado, mano, tenemos eso para llenarlo. Una legislación electoral muy barroca que no está ayudando a que la gente entienda con facilidad las elecciones y cuando no se entienden las cosas no les crees. Hay que asumir que le fuimos poniendo candados a la vida electoral uno tras otro y acabamos teniendo algo tan barroco que te lleva a situaciones como estas. Hay un candidato postulado por 7 partidos distintos y se vale cruzar varios emblemas a la vez. Ese es el criterio que hace que tengas más de 120 combinaciones posibles en una boleta de papel de este tamaño para votar por una persona. Si la ley dijera, cuando vayas en coalición, vota, escoge un emblema a través del cual le das tu respaldo a ese candidato, se acabó. Como había antes. Era un voto, claro. Como había antes, pero se quitó para que los partidos chicos sí se viera la fuerza de los partidos chicos. Para evitar la transferencia de votos. Exactamente. También era un problema, Leo. También era un problema. Una buena idea, no estar transfiriendo votos, que solo sobrevivan los partidos que directamente obtienen el respaldo ciudadano. Pero mira lo que te lleva, Ciro. Pero mira, ni siquiera resolvió el problema en los partidos pequeños porque van a perder, según los resultados del cómputo, van a desaparecer estos partidos pequeños que en Coahuila habían sobrevivido gracias a la transferencia de votos en el pasado. Oye, pero ayudó para que ganara el PRI, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, el PRI tiene un gran incentivo, yo sé que ustedes no lo pueden decir, pero yo sí, para poner la mayor cantidad de partidos posibles en su candidatura. Y la otra cosa que es interesante en esto que estamos comentando, que es acerca del ciudadano que se hace cargo de la elección, yo creo que hay que darle su lugar, su reconocimiento. Cuando se descalifica lo que pasó en una elección, se está descalificando a cientos de miles de personas
que actuaron de buena fe, que Oye, cada vez se vuelve más complejo eso. Bueno, pues es que ese es el tema. Te dicen, ¿no? vas a ser funcionario electoral, vas a estar todo el domingo recibiendo los votos, aplicando una ley complicada, y después los partidos que postularon candidatos que están recibiendo los votos antes de que tú los acabes de contar, ya se proclamaron ganadores y luego van a acusarte a ti de que actuaste con maldad, pues es muy lamentable. Hay un dato que ha estado circulando estos días, que es la sustitución de los funcionarios de casilla del INE y cómo eso pudo afectar, por ejemplo, en el Estado de México. ¿Qué pasó en el Estado de México? Nosotros instalamos más de 18,000 casillas y de todos los funcionarios que visitamos en sus casas, capacitamos y demás, el domingo faltó el 7%. Es un porcentaje menor a lo que había ocurrido en el pasado. Apenas en 2015 faltó más del 10% de los funcionarios de casilla. Entonces los tienes que sustituir de algún elector que esté formado y que acepte, pues yo venía a votar, pero pues me hago cargo y me quedo aquí con mis vecinos a ayudar. Fue el 7% de los casos. ¿Eso benefició al PRI como se ha manejado? No, los datos son muy claros. Hay que ver las actas, ¿no? Fíjate, déjame decirte, si tú tomas las 18,000 casillas, Del Mazo ganó, de acuerdo a datos del PREP, que son públicos, todo el mundo los puede ver en internet, en el 42% de las casillas. Y Delfina Gómez en el 40%. Sí. Una elección muy cerrada. Luego, tú tomas un subconjunto que es ahí donde se sustituyeron los ciudadanos. Son arriba de 3,500 casillas, más o menos. ¿Y qué pasó en esas casillas? En el 36% ganó Del Mazo. O sea, que él de haber ganado 42 promedio, en estas baja a 36. Y Delfina, que ganó en promedio en el 40% de todas las casillas, en estas que tuvieron sustituciones, sube al 46% de triunfos. Es decir, eso es lo que hay que no hubo un sesgo contra esos son la los oposición. hechos. Eso es lo que tiene que hacer la autoridad electoral, Benito. Por ejemplo, en torno a este punto se ha construido un mito que viene quizás desde el 2006, que cuando tomas ciudadanos de la fila, eso se son vendidos y... La verdad es que primero ocurre de forma muy marginal. 7 de cada 100 funcionarios que fueron seleccionados y capacitados por el INE no llegan el día de la jornada electoral y tienes que recurrir a ciudadanos de la fila. Segundo, en las casillas la modalidad generalmente es uno de ellos y le das el papel de escrutador, ¿sí? Es rarísimo, ¿sí? Y son casillas que se cuentan con los dedos de una mano, dependiendo de la elección, por supuesto. Cuando no llegan 3 o los 4 de una mesa directiva de casilla. Y los datos estadísticos muestran que no tiene un impacto sustancial en la organización de la elección. Ahora, mucho se ha dicho también esta semana y a lo largo de la jornada lo estuvimos también platicando del proceso electoral, la compra de votos, Ciro, la compra de voto. Hay, parecería en la prensa, indicios de que cada vez están los partidos comprando más votos. Y yo hasta lo veo en las caricaturas en contra de ustedes ahí en la prensa, de que ustedes aparecen como ciegos que no ven esta compra del voto. Ahí otra vez, vámonos a los hechos. ¿Hay evidencia para decir que hay compra del voto en México? Mira, yo creo que esta es una denuncia que ha tomado mucha fuerza, que hay que analizar con mucho cuidado, que corresponde a la Fiscalía, a la FEPADE, especializada en la... Porque es un delito. Porque es un delito. O sea, ustedes no tienen facultades. Nosotros no tenemos, y lo que hacemos es promover el voto libre, es decir, instalamos una casilla donde el ciudadano pueda votar en secreto, donde no se le esté presionando. Y lo cierto es que, mira, de las elecciones que hemos organizado como INE para gobernador, que van 24, en la mayoría, en 14, ha ganado la oposición. Lo que tienes en todo el país es ellos también pueden comprar voto, ¿eh? Lo que tienes, o sea, no es nada más los del gobierno los que compran votos, ¿no? Está subiendo la participación electoral. Es decir, si tú tienes poder de controlar a unos cuantos electores, de presionarlos, creo que el mejor antídoto es una
participación más alta y más informada de la gente. Y eso es lo que estamos viendo, un voto muy plural, un voto de castigo, un voto cada vez mayor. En el Estado de México votó un 6% por encima de la elección de gobernador anterior. Estoy de acuerdo y por eso estamos hablando de la posibilidad de hacer obligatorio el voto, en fin, pero yo quiero... Pero la principal garantía, Leo, en contra de estos esquemas que pudieran, de compra de voto, que pudieran afectar sustantivamente una elección, es el voto, es la secrecía del voto. ¿Sí? Y esta cosa de que les piden una foto con tu celular, ¿por qué no, por ejemplo, prohibir la entrada de celulares a la casilla? O sea, porque sí has oído el argumento, ¿no? De que te dan una lana y tú vas y votas y tienes que sacarle una foto a la boleta de que efectivamente votaste por ese candidato y ya luego te dan tu dinero porque votaste, porque enseñaste la foto. ¿No te preocupa eso? ¿No les preocupa eso? Sí nos preocupa, es algo que estamos revisando, qué medidas específicas podemos tomar. No es un tema que esté reportado, por ejemplo, en las actas de escrutinio y cómputo, de que se vio a muchos ciudadanos sacar su teléfono. Es hasta ahora, Leo, más una cuestión de especulación. O sea, tú estás metido en la mampara, tú no puedes ver si le estás sacando una foto. Lo que sí puedes ver es el flash que sale en ese momento. No es un tema que, pero sí nos preocupa y vamos a sentarnos y conforme va cambiando la tecnología, se va masificando los teléfonos inteligentes y todo eso, y creo que debemos tomar medidas preventivas. No creemos que sea un asunto masivo, generalizado. Creemos que la gente que acude a las casillas a votar el día de la jornada electoral acude con un sentido de deber cívico a tomar la decisión de quién lo va a gobernar. Sí. Bueno, ya nos tenemos que ir. Yo me quedé con muchas preguntas, tengo que decirlo. Quiero invitarlos también a que participen en el debate. Yo estoy convencido de que los soples tienen que desaparecer, es decir, los institutos electorales estatales tienen que desaparecer y que ustedes, el INE, tiene que organizar todas y cada una de las Mira, elecciones. Esa es una propuesta, incluso un reclamo de muchos partidos, pero hagámonos cargo de una cosa. Ellos pactaron la reforma constitucional y diseñaron este sistema donde existen los soples y ahora nos piden que nosotros completemos la reforma que ellos no fueron capaces de pactar. Pero es que exacto, pero lo que tú dices, Ciro, es exactamente lo correcto. Los culpables son ellos, pero quien se traga el sapo son ustedes. Digo... Sí, no lo van a decir ustedes, porque son gente que tienen que mantener ciertos niveles de elocuencia y de, ¿no? y de elegancia y en el arbitraje. Pero yo sí lo puedo decir. La culpa es de los partidos, pero quien está pagando los platos rotos de este sistema absurdo donde no acaban los partidos de regular, etcétera, son ustedes. Y eso me preocupa, Benito, Ciro, porque yo sí creo que tenemos que tener árbitros con credibilidad y legitimidad. En el caso de los soples hay que resolver el problema de la dependencia financiera presupuestal sobre las legislaturas estatales. Creo que ese ha sido, no en todos los casos, Leo, pero en algunos, una fuente de problemas seria y grave. Pero ¿por qué no nos pasamos ya a un sistema de elecciones nacionales? En fin, pero yo te diría, tendremos que entrar al debate. Al 18 ya es imposible. Hay muy poco tiempo para estar improvisando y el INE se tiene que concentrar en la elección presidencial de senadores y de diputados y mandar las reglas muy claras, afinarlas para que los soples hagan su trabajo. Y después del 18, ¿por qué no revisamos el modelo? Bueno, gracias, Ciro. Gracias a ti. Gracias, Benito. Gracias. Nos veremos pronto, esperemos. Todavía hay muchas cosas que platicar y desde luego con los hechos en la mano. Eso me gusta, eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, los datos de la elección. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar muy agradablemente con el diputado y politólogo Agustín Basabe acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda, aquí nos vemos.